Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Estoy esperando que Instagram les vaya avisando para que se vayan sumando. Bienvenidos, buenos días. Vamos a esperar unos instantes a que entren un par de personas más. Bueno, vamos a ir comenzando. Como siempre digo, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que lo miren. Soy Jacquelina y hoy le vamos a dar inicio a la segunda clase, a la segunda charla que empezamos a compartir desde el sábado de la semana pasada para entender lo que es la biodescodificación y, como siempre les digo, el lenguaje del cuerpo. El otro día empezamos hablando un poco de los antecedentes en la biodescodificación. El otro día puntualmente empezamos a hablar, ¿sí?, de que es un término donde se empieza a acuñar la relación entre el cuerpo, la mente pensante o la mente consciente y las emociones. Y si bien esto parece que es nuevo, el otro día estuvimos hablando y vimos que en realidad no es tan nuevo. Hace más de 2000 años, ¿sí?, Hipócrates, por ejemplo, decía que de nada sirve justamente curarse si se van a mantener los mismos hábitos mentales que nos van a conducir una y otra vez a la enfermedad. Después estuvimos viendo un poquito más adelante en el tiempo Carl Gustav Jung, este psiquiatra, este psicólogo ya fallecido, que revolucionó el último siglo con términos nuevos, que una de las cosas que decía que la enfermedad es la expresión que tiene el cuerpo de mostrar justamente lo que la mente todavía no ha llegado a comprender. Psicólogo y médico psiquiatra, ¿sí?, fundador de la Escuela de Psicología Profunda, de la Escuela de Psicología Analítica y escritor, que también nos viene a hablar de esta triada. El otro día empezamos a hablar un poco de estos conceptos, de dónde vienen. Si quieren ir a ver la clase anterior, está todavía publicada, y a partir de la semana pasada, al menos durante un tiempo más, no sé cuánto tiempo, vamos a seguir todos los sábados a las 14 horas con clases para traer conocimientos justamente de esto que estamos hablando. Hoy, perdón, yo les había dicho que quería hablar sobre el dolor y que les iba a explicar hoy porque el 17 de octubre, en la Argentina, además de ser un día que tiene una relación política, pero bueno, no viene al caso, el 17 de octubre es el día mundial contra el dolor, ¿sí? Hay diferentes tipos de dolores, hay dolor crónico, hay dolor agudo, hay dolor inflamatorio, por ejemplo. Hay diferentes tipos de dolores, pero el 17 de octubre es el Día Mundial contra el Dolor, algo así como el Día de Concientización, ¿sí?, contra el dolor. Otra cosa que les quería decir es que hay un concepto que también es relativamente nuevo, que se llama dolor total. Es muy interesante porque habla de las relaciones entre el dolor y los estados psicológicos, emocionales, espirituales e incluso también sociales. Este término se empezó a introducir por Cecil Saunders en el año 64 y es un concepto donde el dolor, por decirlo de alguna manera, pasa los límites de nuestro cuerpo. Es un dolor que atraviesa la frontera de nuestro cuerpo, es un dolor emocional, es un dolor mental, es un dolor que hace que esté pensando justamente en ese dolor y que me sea mucho más complejo poder salir de ese lugar. Si bien
el dolor se presenta en muchos tipos de afecciones. Quizás las afecciones más comunes son las afecciones del sistema osteoarticular. Todo lo que es este tipo de afecciones incluye afecciones que son crónicas, incluyen diagnósticos que son no solamente crónicos, sino que son sumamente, ¿cómo decirlo?, desmotivantes para la vida de la persona, porque le hacen tener en su imaginario que su calidad de vida va a disminuir, que ese dolor lo va a acompañar toda la vida y que va a ser inevitable y que no se va a poder salir de él. Entonces, generalmente en situaciones de dolor hay una concepción, ¿sí?, de que el dolor va a ser inevitable. Y el gran miedo inconsciente que esconde el dolor es: voy a terminar sufriendo, padeciendo, incluso puedo llegar a tener un diagnóstico muy adverso y muy complejo, y incluso hasta que limite muchos aspectos de mi vida. Entonces esto es un poquito lo que quería traer de tema. El otro día habíamos hablado, siempre me anoto algunas cosas para ir mencionando, de esto de los hábitos mentales, de la relación que había entre nuestro cuerpo, entre nuestra mente y nuestras emociones, pero ¿qué papel juega el dolor? Para empezar, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces, sobre todo con los dolores inflamatorios, el cuerpo está tratando de mandar nutrientes, está tratando de iniciar un proceso de reparación en ese dolor. Sobre todo en los dolores inflamatorios. Por ejemplo, si yo me lastimo una mano lavando los platos y me hago un corte, a veces inmediatamente ni siquiera se percibe ese dolor, pero tiempo después, unas horas al día siguiente, esa inflamación, la herida que se hincha, que se inflama, que incluso puede supurar, hace que no pueda volver a lavar los platos o entrar en contacto con el agua, porque me va a doler muchísimo. Entonces, parece negativo porque justamente la mano me queda más inmovilizada, pero el cuerpo está tratando de activar mecanismos de reparación en un lenguaje primitivo, en un lenguaje en el que no nos damos cuenta que nuestro cuerpo está tratando de ayudarnos, pero toda esa inflamación está hablando de no movernos, de quedarnos quietos, de descansar, porque justamente el cuerpo, al activar mecanismos de reparación, ¿sí?, necesita que inmovilicemos esa parte que ha sido lesionada. Entonces, nos peleamos mucho contra el dolor, tratamos de combatirlo de cualquier manera. El dolor es un gran enemigo de nuestro cuerpo, pero paradójicamente es un gran aliado de la industria farmacéutica, que muchas veces estas cuestiones las saben y que obviamente tienen sumos dividendos y beneficios, creyendo que la mejor forma es anestesiar el dolor y no ver en qué otras implicancias estuvimos involucrados. Como les decía, este concepto de dolor total aborda el dolor más allá de los límites del cuerpo, de las fronteras del cuerpo, el dolor psíquico, el dolor mental, el dolor incluso hasta social. Entonces es interesante ver que creo que lejos de tratar de anularlo como anular una parte de nosotros, sería muy interesante observar en qué estamos implicados, ¿sí? En qué situaciones justamente estuve implicada. Esto de lo que volví a decir Carl Jung: la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre. Hay un esfuerzo que le podemos decir naturaleza, Dios, universo, lo que sea. Hay un conocimiento inconsciente para tratar de ayudarme, pero cuando no veo que algo que tiene que ver con un proceso interior generó una manifestación corporal, y con lo único que trato de
solucionarlo es poniéndole un parche, tomando una pastilla, y no digo que no sea bueno hacerlo, pero cuando solamente pienso que tengo que hacer eso, no estoy viendo justamente qué mecanismo lo desató. Entonces estamos hablando de un cuerpo donde algo pasó de forma interna, ¿sí? Algo interior, algo personal, un punto de estrés seguramente, un trauma incluso, y en lugar de atender lo que pasó, solamente trato de poner un parche sobre mi cuerpo. ¿Sí? Entonces lo que es interesante de esto de Carl Jung es ver qué hay ahí para poder aprender. En realidad la frase es más larga, pero siempre genera mucho tipo de controversia, porque es: la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre. Y después dice: y no es el hombre el que tiene que curar a la enfermedad. Y esto no quiere decir que no hay que hacer nada, porque siempre se malinterpreta, no es que no hay que hacer nada, pero entendiendo que si hay algo interno que generó un desbalance, está buenísimo ayudar al cuerpo, ¿sí? Está buenísimo tratar de generar cambios en el estilo de vida, la alimentación, hacer actividad física, todo lo que haga bien, por supuesto, pero también atender justamente a qué situaciones pasaron previamente al inicio de ese malestar, al inicio de ese dolor, al inicio justamente de esa sintomatología o de esa afección. A mí me pasa que me escriben muchas personas consultando sobre sus síntomas, sobre sus diagnósticos o atendiéndose en consulta, y me dicen: este diagnóstico vino en este momento, pero yo sé que estaba relacionado con mi desvalorización, sé que estaba relacionado con este trauma que no pude superar, sé que estaba relacionado. Entonces vemos que hay algo, un punto de inflexión que lo desató, pero lo único que tratamos de hacer es combatirlo. Como les decía, la industria farmacéutica lo sabe y hace grandes dividendos y grandes beneficios de esto, porque lo único que se centran es darme en ese parche, pero ese parche lamentablemente no puede ver la totalidad del individuo. El otro día les decía que Gabor Maté, este médico canadiense tan famoso, ¿sí? Una de las cosas que dice es que el estrés tiene la capacidad de confundir al cuerpo y hacer que el mismo cuerpo se ataque e incluso generar daño de tejido. Y ahí, si vamos más hondo, podemos entrar en muchas afecciones que son del sistema osteoarticular. Entonces, por un lado, el dolor nos está avisando que algo no está bien, por supuesto, que hay que atenderlo, pero esa forma de atenderlo a veces no tiene que estar en combatir, en luchar. La palabra lucha, esta de las luchas contra el dolor, la lucha contra determinadas afecciones, nos hacen poner en un punto que estamos en guerra, y estamos en guerra combatiendo una parte de nosotros, una parte que necesita ser mirada, una parte que necesita ser reconocida, una parte que necesita nuestra comprensión, nuestro perdón en muchos casos, porque muchas situaciones tienen que ver con haber pasado por procesos dolorosos, traumáticos, donde la persona lo sigue recordando, se sigue cuestionando, vuelve a palabras como: debería haber hecho esto, debería haber cambiado aquello, tendría que haberme dado cuenta, hubiera hecho cual o tal cosa, y eso nos hace que una y otra vez nos sigamos lastimando, nos sigamos condicionando, nos sigamos poniendo en el mismo lugar donde nos volvemos a sentir igual que en ese momento, nos volvemos a lastimar una y otra vez. Entonces muchas veces el proceso de solamente aliviar el dolor tiene que ver con permitirlo, con reconocerlo, con acompañar al cuerpo, pero con empezar a perdonarme en función de eso que estuve implicado, y soltar de una vez todas esas tiranías, como yo digo, que nos hacemos en los debería haber hecho esto, pero bueno, hice lo mejor que pude y me sigo lastimando tanto que por eso es tan difícil salir de esos dolores crónicos. En mi experiencia y en la experiencia de mis alumnos, de mis consultantes, no solamente se puede mejorar una sintomatología, sino que realmente
se puede salir de una situación de dolor crónico. Y esto no es porque lo haga la biodescodificación y hagamos magia, sino porque la persona tiene más capacidades para volver a conectarse con sus recursos en lugar de estarse lastimando todo el tiempo. Por otro lado, también hay muchas afecciones que en biodescodificación siempre se habla de que tienen un hilo conductor, ¿sí? Que si vamos a buscar un video de YouTube, ¿sí? Un vivo en esta plataforma o buscamos información en Internet, muchas veces se encuentran que muchas afecciones del sistema osteoarticular están regidos por una palabra clave que es la desvalorización, ¿sí? La desvalorización es el sistema osteoarticular, es lo que nos permite ponernos de pie y andar, ¿sí? Nuestros cartílagos, nuestros músculos, nuestro esqueleto propiamente dicho, nuestros huesos, todas las afecciones, los ligamentos, los tendones, todas las afecciones que tienen que ver justamente con el sistema osteoarticular, en la gran mayoría de los casos está hablando de procesos de desvalorización continuos, sostenidos, donde una y otra vez siento que no puedo, siento que no sirvo, siento que no alcanzo. Y lo digo de esta forma porque es tal cual, es no puedo, no llego, no alcanzo, no soy suficiente. Entonces todo esto, sentirme en este lugar de desvalorización, de no sirvo, de no ser suficiente, cuando se está en ese lugar en procesos muy largos de tiempos incluso de mucha cantidad de años, personas que se sienten que no sirven hace 20, hace 30 años. Hola Patricia, una persona que siente que no sirve, que no puede, que es incapaz, que no tiene recursos, hace 10, 20, 30 años, una y otra vez, se está desvalorizando todo el tiempo. Y al desvalorizarse todo el tiempo, llega un momento de la vida donde se presentan determinadas afecciones y a veces era lo que les decía, cuando llegan a consulta, cuando llegan a mis talleres, me dicen, y yo creo que esto tiene que ver con algo de mi trato hacia mí mismo o de todo lo que yo me decía que no podía. Por eso digo que nos damos cuenta que hay una relación con nuestro cuerpo, que la sospechamos, pero a veces no sabemos cómo llegar a ella. Una de las personas que quiero muchísimo en mis talleres, Gladys, que es una alumna que viene conmigo ya hace mucho tiempo, terminó un taller, lo volvió a hacer. Ella siempre cuenta que, me permito contarlo porque ella lo ha contado públicamente conmigo en clase, es que cuando llegó estaba haciendo kinesiología, estaba con un fisiatra en función de una afección que tenía en la espalda, había hecho cantidad de sesiones y no se le aliviaba el dolor. Y en un momento este profesional le dijo, tenés que hacer otra cosa, porque ya con todo lo que hemos hecho, ¿sí? con tu diagnóstico y con todo el proceso que hicimos, ese dolor ya no tendría que ser como tal. No hay otra cosa atrás para poder ir a ver. Ella en ese momento se enojó un montón, no lo tomó para nada bien, se ofendió, ¿sí? Todo lo contrario, no es que estaba abierta en ese momento para poder entenderlo y se fue muy enojada de ese lugar y ofendida con este profesional que no es que le dijo puntualmente que había, pero que le indicó que había algo más emocional que hacía que esa patología siguiera de forma tan intensa con ella. Mucho tiempo después empezó con bio y por eso ella decía que se daba cuenta que había algo mucho más atrás justamente de esa afección que tenía. Ahora, no quiere decir de ninguna manera que todas las afecciones sean exactamente iguales, lo estoy contando como de una forma general, ¿sí? No es lo mismo que yo haya levantado pesas
y que hice un esfuerzo tan grande, que eso es lo que se llamaría sobrecarga mecánica, y me generé una lesión, ¿sí? A que haya, ¿sí? Realmente no haber pasado por todo eso, pero tenga una lesión de las mismas características. Y me voy a permitir, si me permiten contar casos de, por ejemplo, lo que son las hernias de disco. La hernia de disco es un tejido, ¿sí? Que es como una especie como de esponjita que está en medio de las vértebras, ¿sí? Que tiene la función justamente de permitir la flexibilidad de la espalda y poder soportar el peso, ¿sí? El peso. Ahora, yo a lo mejor estoy cargando mucho peso realmente, porque me estoy poniendo algo muy pesado en la espalda, un niño, si vemos documentales en mujeres que son de comunidades africanas, trasladan arriba de su cabeza alimentos, ¿sí? Entonces hacen mucho peso, sin embargo no tienen lesiones en la espalda. Muchas veces personas que tienen un trabajo relajado, un trabajo tranquilo, personas que son oficinistas, por ejemplo, he tenido casos de hasta 9 hernias de disco a lo largo de toda la columna. Las vértebras dorsales, las vértebras cervicales, las dorsales y las lumbares. ¿Y eso de qué nos está hablando? Si esa persona no estaba haciendo realmente un esfuerzo, una sobrecarga mecánica. Todo eso que estaba cargando de forma simbólica en su vida y que generaba una lesión brutal a lo largo de toda su columna para llegar a tener incluso 9 hernias de disco. He tenido casos de menos hernias de disco, pero es brutal llegar a tener tanta cantidad de hernias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa persona está cargando quizás con muchísimas cosas que no sabe cómo dejarlas. Que es como si yo me pusiera un peso encima que es tan grande, tan grande, tan grande, que no sé cómo soltarlo. Entonces, esto es una invitación para que veamos que ese dolor muchas veces no es tan malo, no es un enemigo, no me quiere matar. El dolor es una parte de mí, el dolor es una parte que se junta entre un problema físico, un problema emocional, un problema psíquico, incluso una cuestión espiritual. Por eso también se habla del concepto de dolor total como algo que abarca todos los espacios del individuo, ¿sí? Y esto es un término incluso del año 64, no es un término tan nuevo, para ver que detrás de ese dolor, como yo siempre digo, si lo permito, puedo tener mucho aprendizaje, puedo tener mucha sabiduría y puedo también empezar a tener una forma de entender cómo empezar a transmutarlo. Así que bueno, este era un poco el mensaje de lo que les quería contar. Amiguémonos, porque en definitiva es una parte nuestra, no es una parte para luchar, no es una parte para combatir, ni es algo para anular de mí. Es una parte que está absolutamente relacionado con lo que yo estoy viviendo. Entonces, estas hernias, como recién decía, volviendo al ejemplo de las hernias de disco, quizás están ahí para decirme, sacate todo ese peso de encima, deja de cargar cosas que no te corresponden, ¿sí? Deja de ponerte más peso o deja de cargar vos solo con todo, pedí ayuda, ¿sí? No compartas todo el peso y toda la responsabilidad del mundo sobre tus espaldas porque te estás lastimando realmente. Entonces, en lugar de combatirlo, de verlo como algo que es negativo, veámoslo como algo que todo lo contrario nos está tratando de ayudar. Y por eso voy a volver una y otra vez más, porque para mí Carl Jung es un referente en mi vida, ¿sí? La enfermedad es la expresión que tiene el cuerpo de mostrar lo que la mente no ha llegado a comprender. Como les decía, la clase pasada todavía está grabada, así que también la pueden ir a ver, porque quizás el que entró hoy se siente medio perdido, no sabe de qué estamos hablando, ¿sí? Si quieren, váyanme contando si van bien, si tienen alguna duda, si se entiende lo que estamos hablando, si a lo mejor estuvieron en la clase anterior
y bueno, y hoy se sumaron de vuelta, si es la primera vez que están, ¿sí? Porque me sirve también para saber si se va entendiendo, ¿sí? Si lo van reconociendo incluso en algunas cuestiones de su vida. Ahí me pusieron corazoncitos, muchas gracias, pero está bueno si ustedes me dicen esto de si se va entendiendo, si va resonando en ustedes. Bueno, por ahora estamos en vivo, después voy a ver si sigo transmitiendo acá o la subo a YouTube o cómo hago, porque los de Facebook me decían que no tenían Instagram, entonces no sabían cómo poder verlas, así que todavía no lo tengo tan clara con la tecnología, pero bueno, mientras vayanme diciendo si van bien, si tienen alguna duda, como les decía está la otra clase, así que también la pueden ir a ver. Yo arranqué muy rápido, ¿sí? Primera vez que estoy en presente, muchísimas gracias. Está la clase grabada también. Yo arranqué como muy rápido y no me presenté porque bueno, ya lo doy por sabido. Pero bueno, yo soy Jacalina, soy terapeuta especializada en biodescodificación, soy docente en biodescodificación, doy capacitaciones también para personas que ya son biodescodificadores de profundización. Ok, está todo claro. Que la otra clase la vieron en diferido, pero esta la vieron en vivo, perfecto. Como les decía, soy terapeuta especializada en biodescodificación, en programación neurolingüística y en hipnosis terapéutica ericksoniana. Me encanta todo lo que es el abordaje del trauma, también hace ya mucho tiempo que me vengo formando en abordaje del trauma, aunque todavía no doy capacitaciones en esa especialidad, pero dentro de un poco tiempo, por eso menciono a algunos profesionales como Gabor, que me gusta mucho. Primera vez, muy interesante. No creo que sea casualidad lo de los dolores de piernas, que tampoco creo que sean casualidad, aunque es súper resonando, exactamente, muy bien. Así que justamente esto es la idea de compartir estas charlas o estas mini clases, es para que tengan como más información, que se puedan acercar más a estos conceptos, que quizás resuene, que los invite a un proceso de autoexploración personal. Como les decía, vamos a seguir los sábados a las 14 horas con estos vivos para seguir profundizando porque la verdad hay muchísimo más para compartir. Los que quieran dar un salto más, porque algunos me querían conocer quizás un poquito primero, los que quieran dar un salto más también en muy poquitos días vamos a empezar el diplomado en biodescodificación, ¿sí? Que ese obviamente no es por Instagram. Vamos a empezar el diplomado, que es obviamente más largo, hay mucha más profundización, se hacen ejercicios, se hacen prácticas, se enseñan protocolos, se ve lo de las afecciones y justamente con qué implicancia tiene cada uno, se ve todo lo que es el sentido biológico, pero al menos estas charlas es para acercar conceptos, para que sea más fácil entenderlos, para que se le pierda el miedo también, porque parece que esto de hablar cuerpo, mente, emociones es como algo raro, es como algo muy difícil, y en realidad, siempre digo, lo que afecta en un lado, afecta en el otro. No hay manera, ¿sí? No hay manera de estar viviendo una situación, ¿sí? Que sea absolutamente desbordante. Queremos ya que me pusieron ahí, gracias. No hay manera de estar viviendo una situación que sea absolutamente desbordante, que mi cuerpo no se entere. ¿Sí? Que mi cuerpo no le pase absolutamente nada. Cuando uno está en una situación de estrés, la mente, mi pensamiento consciente, está todo el tiempo pensando en eso, me duermo pensando en eso, me despierto pensando en eso, estoy absolutamente atravesada por eso y mi cuerpo va a empezar a sentirlo, pues, en algunos será dolor de estómago, en el otro dolor de espalda, pero el estrés está manifestando justamente que algo está pasando. Así como todo lo contrario, puedo estar súper bien
y espiritualmente, emocionalmente, y de repente me caí de la bicicleta, me rompí un brazo, me duele muchísimo, ¿sí? Y esa lesión en el brazo hace que yo me sienta mal anímicamente, que diga soy una tonta, como no me di cuenta de doblar antes, qué sé yo, que eso que me pasó solamente en mi cuerpo haga también toda una irrupción en mi estado psíquico y en mi estado emocional, ¿sí? Venía súper bien y de la nada ese accidente, ¿sí? Hace que me desestabilice completamente. Por eso digo que lo que afecta en un lado también afecta al otro. Y esto está demostrado, ¿sí? No hay manera de que lo que nos pasa en un lado, el otro ni se entere. Sin embargo, al menos, bueno, no, en algunos países no tanto, pero por ejemplo yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, y en Argentina es muy típico abordar el síntoma de forma aislado. Cuando yo tengo una afección, si vamos a volver a esto de las hernias de disco, a lo mejor sí tengo que hacer natación, o tengo que hacer yoga o pilates para que me alivie, pero generalmente no se le pregunta a la persona qué pasó previamente, qué trauma tuvo, qué situación fue absolutamente abrumadora y no tuvo recursos para poder hablarlo, no lo compartió, no encontró una solución. O le dijeron, bueno, arreglate vos te metiste en este problema, vos tenés que salir. Sí, y la persona no supo cómo salir de ahí. Y a lo mejor no supo cómo salir de ahí hace mucho tiempo, pero se sigue exactamente encajada en el mismo lugar, atrapada en el mismo lugar y no sabe cómo salir de ese espacio. Entonces después vemos la hernia de disco aisladamente y decimos, sí, bueno, a lo mejor tenés mala suerte, a lo mejor la herencia familiar, a lo mejor levantaste algo muy pesado y no te acordás, ¿sí? Pero no se está viendo qué le pasó a esa persona de forma, como decíamos, en esta relación, como decía Cecil Saunders, relación entre el dolor, el estado psicológico, emocional, espiritual y social. Así que me parece que quedémonos con eso, no lo miremos de forma aislada. Quizás tengo que tener, aunque sea, empezar a darme cuenta, empezar a reconocerlo, empezar a darme cuenta que ese dolor me quiere decir algo, como decía Jan, es una manifestación para empezar a curar al hombre y empezar a ver justamente, ¿sí? Cómo empezar a ser más amoroso conmigo, ¿sí? Cómo empezar a perdonarme, cómo empezar a dejar los juicios, cómo empezar a ser más piadoso con las cosas que me pasaron y empezar a trabajar mi propia amorosidad justamente para poder empezar a salir de ese lugar. Entonces, en lugar de estar tan plantados en esa parte de mí que es disfuncional, quizás pongámonos en esa parte de mí que viene a traerme un aprendizaje sobre algo que a lo mejor yo no quiero reconocer y empezar a abordar. Así que bueno, con esto era lo que les quería traer de enseñanza del dolor. Si tienen alguna duda, si me quieren preguntar algo antes de finalizar, si les quedó alguna duda del otro vivo o ahora, háganmelo saber. Yo sé que estoy en delay porque acá a veces me avisan que les llega a ustedes unos instantes después porque ya lo sé, pero bueno, si tienen alguna duda en relación a esto o al vivo de la semana pasada, insisto que lo pueden ir a ver al anterior que todavía está disponible, háganmela saber antes de que terminemos con el fin de que esto los ayude, como siempre digo, para que sean un poquito más conscientes con ustedes mismos y que también empiecen a generar estas cuestiones en ustedes para sentirse cada vez más conectados de manera saludable con su cuerpo. No sé cómo hablé tan de corrido porque a la mañana tuve clase y estuve súper como más con tos todo el tiempo, pero bueno, ahora estuve más de corrido, pero bueno, ahora ya llegué a un punto donde la garganta me empezó a decir como que ya estaba hablando muy rápido.
¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda antes de finalizar? Espero que les haya gustado, que haya resonado con ustedes. Gracias por los corazoncitos, por las palabras que me dejaron, por los mensajes. Excelente, Jackie. Muy bien explicado. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, déjenmela saber. En un ratito voy a subirlo. Así que para los que entraron más tarde o no pudieron ver la primera parte, lo puedan ver grabado. Y si quieren ahí mismo hablar de algún tema en particular o algo que les traiga duda, déjenmelo en los comentarios o déjenmelo por mensaje privado, así puedo saberlo e ir incluyéndolo para próximas clases. La idea es, como les decía, traer un conocimiento que quizás sea como simple, con palabras sencillas, con no tanto conocimiento técnico, porque a veces me preguntan si tienen que saber con cosas de biología. No tienen que saber cosas de biología, no tienen que tener ningún conocimiento previo, ¿sí? Pero si quieren, después me van contando algo que les gustaría profundizar para entender un poquito más. Yo estoy tratando de ser lo más sencilla que puedo. Yo, como se habrán dado cuenta, hablo un montón, porque bueno, hay personas que ya han estudiado conmigo, hay personas que saben mucho y hay personas que es la primera vez que se acercan y se acercan tímidamente, con vergüenza, con miedo, así para que se sientan con más confianza, con más seguridad y que esto sea de forma muy sencilla que lo puedan aplicar en su vida. ¿Quiero inscribirme para el curso de bio? Ok, muchísimas gracias. Ahora cuando termine, pues no te puedo responder por acá mientras estoy haciendo el vivo porque seguramente se me va a cerrar la reunión. Entonces, si querés, cuando terminamos, mandame un mensajito por privado porque, como les decía, en unos días va a comenzar. De todas maneras, voy a seguir compartiendo estas charlas. Insisto, para que se vayan amigando con su cuerpo, con sus pensamientos, con sus emociones, para que esto lo vayan utilizando como una herramienta para sentirse mejor con ustedes mismos. Estoy súper enfocada en empezar a compartir más contenido para llegar a más cantidad de gente, para que realmente empecemos a darnos cuenta, como les decía, que lo que impacta en un lado impacta en el otro. Entonces tenemos que atender a todo. No alcanza solamente frente a una afección haciendo un cambio chiquito. Bueno, ahora medito y ya está. No alcanza con eso. Igual que no alcanza con algo como decir, bueno, hago yoga y ya está. No, hay que realmente ayudar al cuerpo. Por supuesto, yo soy una pionera de hay que ayudar al cuerpo, pero hay que ver también en qué estuve implicado, en qué traumas, en qué situaciones dolorosas estuve implicada y no puedo salir de ahí. Y no digamos que trauma es solamente algo sumamente grande y devastador como estar en el medio de un tornado o de una guerra civil. Un trauma puede ser la muerte de un familiar, un trauma puede ser un dolor que todavía no lo puedo superar, un trauma puede ser un abandono, un trauma puede ser sentirme que estuve en un lugar y me sentí muy desvalorizada durante mucha cantidad de tiempo. Entonces, hay diferentes tipos de trauma, pero todos los traumas son lesiones emocionales justamente que quedan dentro nuestro y nos cuesta mucho salir de ahí. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias. Ya apenas termino, en un minuto subo la grabación y cualquier duda no tienen más que escribirme. Les mando un beso grande. Gracias por unirse, gracias por tomarse este tiempo para ustedes, para que los ayude en su proceso. Gracias infinitas y nos vemos el próximo sábado a las 14 horas. Muchísimas gracias a todos.